$200.000 millones, una cifra que desafía la lógica y aplasta por completo el PIB de Burkina Faso. Pero Ibrahim Traoré no se limitó a mencionarla. La gritó al mundo sin miedo, firme como nunca antes. Reconstruiremos este país con nuestras propias manos, sin el FMI, sin ataduras. En un continente donde tantos líderes todavía bajan la cabeza para rogar préstamos, Traoré hizo exactamente lo contrario. Lanzó un plan gigantesco, sin compromisos ni cadenas con instituciones occidentales, carreteras que unan pueblos olvidados, electricidad para cada aldea, hospitales, escuelas, campos fértiles, una visión que no solo sacudió a África, sacudió al mundo entero. Este golpe no fue solo contra el FMI, fue contra la vieja mentalidad, el modelo caduco, el orden heredado, donde los africanos tenían que endeudarse para sobrevivir en su propia tierra. Si tú fueras un líder, ¿tendrías el valor de romper esas cadenas y seguir tu propio camino? Comenta abajo. ¿Es valentía o una apuesta suicida? Pero antes de sumergirnos en este plan colosal, miremos juntos los hechos que encendieron la chispa de esta decisión histórica. El 28 de junio, en una transmisión nacional, el presidente interino Ibrahim Traoré anunció un plan que dejó sin habla a más de uno. Burkina Faso invertirá $200.000 millones en 10 años para reconstruir la infraestructura clave, la red eléctrica nacional, autopistas que crucen el país, zonas agroindustriales y sistemas de agua potable para el mundo rural. De inmediato, medios internacionales como Reuters, Al Jazeera, Africa News y RFI replicaron la noticia, calificándola como una de las declaraciones más audaces en la historia moderna de un país empobrecido. Algunos economistas dijeron que esta cifra era impensable. Muchos periódicos africanos describieron la jugada como un puñetazo directo a las instituciones financieras globales como el FMI y el Banco Mundial. Pero lo que más sorprendió no fue la cantidad de dinero, sino cómo Burkina Faso planea reunirla. Nada de préstamos del FMI, nada de ayudas externas, sino desarrollo interno y alianzas regionales. ¿Estamos viendo el nacimiento de un modelo africano de autofinanciamiento? ¿Crees que un país pobre puede reescribir las reglas del desarrollo global? Ahora toca ir al corazón de esos $200.000 millones para entender qué hará Burkina Faso y cómo planea convertir esta ambición en realidad. Este plan no es un eslogan, es una estrategia de múltiples capas, a 10 años, dividida en 4 fases. La primera, que durará 24 meses, se centra totalmente en infraestructura vital, electricidad, agua, transporte y telecomunicaciones domésticas. En su discurso, Traoré dijo claro, para desarrollar la economía la gente primero debe poder caminar, aprender y vivir. Poco después el gobierno anunció la construcción de más de 4.200 kilómetros de carreteras pavimentadas que conectarán zonas remotas con los centros urbanos. Al mismo tiempo, instalarán pequeñas estaciones solares en áreas residenciales para reemplazar el viejo sistema eléctrico estatal, insuficiente y dependiente del petróleo importado. Así, se abrirá la puerta a la electrificación rural. La segunda fase contempla el desarrollo de un parque agroindustrial para procesar algodón, anacardos, maní y ganado, los principales productos de exportación de Burkina Faso. En vez de seguir exportando materia prima como antes, el país quiere aumentar el valor dentro de sus fronteras, algo que para el FMI siempre ha sido una inversión de alto riesgo. Y aquí está la clave. El modelo que sigue Traoré no gira alrededor de la deuda, sino de retener valor dentro del país. En lugar de seguir pidiendo préstamos preferenciales para ejecutar proyectos aprobados por el FMI, Burkina Faso opta por un enfoque diferente: reunir capital del pueblo, fondos regionales, inversión interafricana y convertir recursos brutos en activos estratégicos. ¿Qué piensas de este camino? ¿Desarrollo sin pasar por el FMI? Si tu país tiene recursos, ¿los venderías o los usarías para construir tu propio futuro? Pero todo esto es solo la punta del iceberg. Detrás de esos $200.000 millones hay una filosofía diferente y un sistema que Burkina Faso está intentando desmontar de raíz. Durante 60 años, la mayoría de los países africanos han seguido la fórmula del FMI:
préstamos con bajos intereses, recortes de gasto público, privatización de activos estatales y apertura de mercados a inversores extranjeros. El resultado: un modesto crecimiento del PIB, infraestructura débil, industria local casi inexistente y pobreza permanente. Por eso, cuando Traoré anunció que construiría un sistema industrial endógeno, no solo estaba desafiando un modelo económico, estaba rompiendo la caja mental que el FMI colocó sobre África. Los ejemplos más claros: educación y salud. El FMI recomienda recortar en estas áreas para cuadrar los presupuestos. Traoré hizo lo contrario. Anunció que duplicará el presupuesto educativo en los próximos 3 años, construirá 500 escuelas primarias más, reabrirá 3 universidades regionales abandonadas y creará un fondo público de salud que no dependerá de dinero internacional. Algunos analistas lo llaman desarrollo extremo. Para la mayoría de los burkineses, es la primera vez que ven a un líder poner la dignidad humana por encima de la ganancia financiera. Traoré y su equipo también propusieron crear un fondo soberano nacional para canalizar las ganancias de la minería, los impuestos agrícolas y la inversión interafricana directamente en el pueblo. Un modelo que funciona en Noruega, pero es casi inexistente en África. Y lo que hace este plan aún más especial es la combinación de pensamiento joven, fe religiosa y orgullo nacional. 3 factores que el FMI y las instituciones financieras no pueden medir con números. ¿Qué pasaría si cada país africano pudiera retener su riqueza y no dejarla escapar por soluciones impuestas? Si fueras un joven africano, ¿preferirías aprender economía en los libros del FMI o en la realidad de tu propia tierra? Pero esta ambición trae reacciones intensas, dentro y fuera. Quienes controlan el dinero no lo dejarán ir tan fácil. En las primeras semanas, el gobierno organizó reuniones locales para escuchar las necesidades de la gente sobre el terreno. Desde pequeños pueblos en el norte como Dori hasta las selvas cercanas a Bamfora. En un discurso en Ouagadougou, Traoré fue contundente: no podemos dibujar mapas de desarrollo en papel mientras nuestra gente dibuja letras en el suelo porque no hay pizarras. Esta frase se volvió icónica y vino acompañada de acción. El gobierno anunció un presupuesto inverso. En lugar de concentrar la inversión en las grandes ciudades, más del 60% del capital inicial se usará para modernizar la infraestructura rural, donde vive más del 70% de la población. Ya se ven los primeros pasos: rutas rurales abiertas para los puntos de comercio, generadores solares en centros de salud comunales y el programa Una aula, un maestro local en 5 provincias, todos sin expertos extranjeros, diseñado, supervisado y ejecutado por ingenieros, campesinos y profesores locales. Esto no solo reduce costos, sino que afirma que la gente ya no es espectadora del desarrollo. Por supuesto, no todos son optimistas. Algunos intelectuales locales temen la corrupción en la asignación de recursos. Aún así, la respuesta general de la población es positiva, porque por primera vez se les considera el centro del plan de cambio. Si alguna vez has vivido en una sociedad donde todas las decisiones importantes se toman desde lejos, ¿cómo te sentirías si pudieras opinar sobre el futuro de tu país desde la base? ¿Es este el único camino para terminar con la pobreza de forma sostenible? Pero la respuesta interna es solo la mitad de la historia. Ahora el mundo observa cada movimiento de cerca y las fuerzas externas empiezan a reaccionar. Días después de que Burkina Faso anunciara su plan de $200 mil millones, la sede del FMI en Washington emitió un comunicado tibio pero con doble filo. Animamos a todos los países a mantener la sostenibilidad fiscal y evaluar cuidadosamente los grandes planes de inversión. Mientras tanto, medios occidentales publicaron artículos que cuestionaban la viabilidad, la falta de transparencia y los supuestos riesgos financieros del modelo de Traoré. Curiosamente, sin pruebas sólidas, más que críticas directas, sembraron miedo. Burkina Faso podría quedar aislado financieramente, su moneda podría depreciarse, la falta de acceso a créditos podría detonar una crisis. En África, la reacción fue distinta. En un discurso en Addis Abeba, el presidente etíope Abiy Ahmed dijo: «Cuando un país africano decide desarrollarse con sus propios recursos,
No deberíamos preguntar por qué es diferente, sino qué podemos aprender de él. Incluso algunos estados miembros de la CEDEAO, antes críticos, comenzaron a suavizar su postura. Togo y Guinea-Bissau enviaron equipos de expertos para estudiar la agricultura comunitaria de Burkina Faso, mientras Ghana, sin pronunciarse oficialmente, estaría evaluando la posibilidad de cooperar en energías limpias. Esto llevó a muchos a preguntarse, ¿Burkina Faso está solo o está abriendo un modelo alternativo al desarrollo condicionado que el FMI impuso durante décadas? ¿Crees que el mundo de verdad se preocupa por el desarrollo de África o solo teme perder el control? Si un país triunfa sin el FMI, ¿cuántos otros empezarían a cuestionarse? Traoré sigue firme en su mensaje. No pedimos dinero, pedimos respeto a nuestras decisiones. Quizá esa actitud es la que más incomoda a la comunidad financiera internacional. Pero mientras el mundo debate quién tiene razón, algo es seguro: Burkina Faso no retrocede, y la reacción más dura no siempre viene de fuera, sino de las sombras. Una semana después del anuncio, la calificación crediticia del país fue degradada de forma repentina por una consultora occidental. Sin detalles claros, solo una frase repetida: riesgos políticos y de inestabilidad macroeconómica. Fue un golpe silencioso. La degradación elevó los costos de endeudamiento en mercados internacionales. Los bancos privados se negaron a financiar proyectos y, lo más grave, se sembró la duda en los inversores locales. Los titulares empezaron a aparecer. Burkina Faso se aísla. Traoré, héroe o soñador peligroso. No hace falta un ataque frontal. Basta con sembrar la duda. ¿Nos arrastra a todos a una aventura sin retorno? Esta táctica psicológica no es nueva. Argentina, Zimbabue, Grecia. Pero Burkina Faso tiene algo diferente. Su líder no se esconde. En una emisión en directo, Traoré miró a cámara y dijo: dicen que no tenemos dinero. Pero el dinero no es lo primero, la determinación lo es. Dicen que no somos de fiar, pero nunca confiaron en nosotros. Entonces, ¿perder esa confianza es realmente una pérdida? ¿Qué es más aterrador? ¿Estar aislado del mundo o perder tu identidad y tu derecho a decidir? Si a tu país le recortaran la calificación por pensar diferente, ¿cómo reaccionarías? La presión no solo viene de fuera. La Comunidad Económica de África Occidental ha tensado relaciones con Burkina Faso desde que Traoré asumió el poder. Pero después del anuncio de los 200.000 millones, la tensión superó la diplomacia y empezó a sentirse en el terreno. Algunos países del bloque, como Costa de Marfil y Senegal, advirtieron que decisiones sin financiación internacional desestabilizarían los mercados regionales. Circularon rumores de un embargo suave sobre proyectos de transporte vinculados a Burkina Faso, mientras que bienes exportados a través del puerto de Abiyán enfrentaron obstáculos aduaneros. Nigeria, el país más influyente de la CEDEAO, no se pronunció directamente, pero retiró invitaciones a conferencias energéticas, recortó asistencia técnica bilateral e intensificó controles en la frontera este de Burkina Faso. La realidad es clara: el país no solo enfrenta a instituciones occidentales, sino que empieza a quedarse aislado en su propia región. Sin embargo, la respuesta del pueblo no fue la esperada por quienes querían sembrar miedo. Miles de personas se congregaron en Ouagadougou en una marcha pacífica bajo el lema: no somos una colonia económica. Pancartas hechas a mano, oraciones multitudinarias frente a la Asamblea Nacional y cánticos de larga vida a AES crearon una atmósfera imposible de ignorar. Muchos se preguntan, ¿por qué una organización africana se opone a un modelo creado por africanos para africanos? La respuesta podría estar fuera del continente, donde los intereses de largo plazo y la influencia occidental aún se filtran por cada pasillo de poder. ¿Qué piensas tú? Cuando África ya no necesita invasores para dividirse, ¿quién es el primero en derribar a quien se levanta? Y cuando parecía que la presión ahogaba todo, llegó un giro inesperado. La Organización de Cooperación Islámica anunció la creación de un fondo estratégico de $12.000 millones destinado específicamente a Burkina Faso y los países de AES. El anuncio surgió tras una reunión a puerta cerrada en Riad, donde Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Irán e Indonesia
debatieron sobre el desarrollo autónomo del mundo musulmán en África. Con un 60% de población musulmana y una postura independiente, Burkina Faso se convirtió en ejemplo de resistencia financiera. Nadie lo vio venir. Durante años, la OIC se mantuvo al margen de los asuntos internos de África, especialmente del Sáhel, pero esta vez anunciaron apoyo financiero en forma de inversión directa, créditos sin intereses y cooperación tecnológica para energías limpias, sin condiciones políticas ni presiones para reformas administrativas. Más sorprendente aún, este fondo no solo apunta a Burkina Faso, sino que invita a Mali, Níger e incluso Chad si deciden seguir el mismo camino independiente. La reacción del FMI, silencio. La reacción de Occidente, tensión. Pero en Ouagadougou, muchos lo consideran un regalo del cielo. Durante las oraciones del viernes, varios imanes lo llamaron una confirmación divina de firmeza. ¿Qué piensas cuando los países que Occidente llama alto riesgo se convierten en los que abren el camino para la autonomía africana? Cuando el mundo da la espalda, ¿pueden la fe y la solidaridad abrir un nuevo camino? Pero la historia no termina ahí. Mientras se habla de millones desde Oriente Medio, en los pueblos de Kaya, Titao y Bobo Dioulasso, se vive un cambio silencioso. La gente aporta trabajo, tierra y materiales, no porque se lo ordenen, sino porque creen. En una comuna pobre del norte, el maestro Madu Ouedraogo organiza clases nocturnas gratuitas para agricultores, enseñándoles a planificar cultivos y administrar sus finanzas. En el sur, un grupo de estudiantes de arquitectura de Ouagadougou regresó a su aldea para rediseñar una casa comunal con materiales locales, sostenibles y baratos. Lo llaman Arquitectura de la Libertad, construida con conocimiento y fe. Y en iglesias y capillas de todo el país, los servicios dominicales no son solo oraciones. Párrocos y pastores repiten el mismo mensaje. Dios no da dinero, da la fuerza para levantarse. Esto no es activismo político, es un despertar espiritual. La certeza de que la solución no vendrá de París ni de Washington, sino de las manos que trabajan la tierra. Observadores internacionales lo llaman el poder blando de un pueblo humilde pero resistente. No viene de armas ni de tecnología avanzada, sino de la paciencia, la sabiduría compartida y la redefinición de valores fundamentales. La autonomía es un derecho sagrado. Si alguna vez pensaste que cambiar requería miles de millones, mira a tu comunidad. ¿Está realmente unida y cree en sí misma? Cuando la gente empieza a actuar por el otro sin esperar órdenes, ¿cuál es el límite? Y después de toda la presión, la esperanza y la fe, Burkina Faso lanza un último mensaje, sin fanfarria, pero capaz de hacer que el mundo se detenga a reflexionar. En una vieja iglesia de Ouaiguya, durante el último servicio dominical del mes, un pastor puso su mano sobre la Biblia y dijo: «La fe no exige ser ricos, exige creer en lo correcto, aunque el mundo lo llame locura. Burkina Faso no es un país perfecto. Sigue siendo pobre, sigue necesitando mucho, sigue luchando con las cicatrices de la historia y la realidad. Pero tiene algo que muchos lugares han perdido: la fe colectiva en una causa y el coraje para defenderla». Ibrahim Traoré quizá no trajo $200 mil millones de inmediato, pero trajo algo más valioso: la creencia de que los africanos no necesitan permiso de nadie para controlar su propio futuro. Si fueras tú, ¿elegirías el camino fácil o el correcto? ¿Qué les contarás a tus hijos dentro de 10 años? ¿Que callaste? ¿O que defendiste la libertad? Deja tu comentario. ¿Estás con Burkina Faso o sigues dudando? Suscríbete para no perderte más historias de este despertar africano. Comparte este video. Tal vez hoy sea el día en que alguien despierte.